Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos estudios o temas bíblicos. ¿Usted cuando ora por algún enfermo usa aceite? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué usa aceite cuando unge a algún enfermo? Mire, el aceite siempre ha sido un elemento que no tan solo se usa en los alimentos, sino también en combustibles como lámparas, perfumar ambientes, ungir a los enfermos, los muertos, perfumar nuestros cuerpos, para alegrar el corazón, para investir de autoridad y honra a reyes y sacerdotes de Dios. En todo lo anterior no hay ningún punto de discusión, sino que el problema viene cuando algunos ungen a los enfermos con aceite comprado en el supermercado de la esquina, el cual pasará por una ceremonia de unción para que éste sea vicario o representante del Espíritu Santo en el momento de orar por algún enfermo. Casas, personas, ropa, endemoniados, moribundos, etc. O sea, se compra aceite común y corriente de maravilla, de oliva en el supermercado, se lleva a la casa, se unge este aceite, se unge para ungir, ¿no? Se unge para después que sea este aceite representante, vicario del Espíritu Santo en la unción. La discusión se acrecienta cuando preguntamos el por qué tener que usar un representante del Espíritu Santo si podemos ministrar del Espíritu Santo directamente. Estaríamos claros si estuviéramos en el Antiguo Testamento al ungir a los sacerdotes, pero si el Espíritu Santo está presente desde el Pentecostés con nosotros, ¿para qué usar aceite en reemplazo? De ser así, ¿por qué no usamos barro o saliva como Jesús lo hizo? Porque el aceite comprado en supermercado o específicamente fabricado para ese propósito te haya pasado por la que haya pasado, dice, te haya pasado por la oración de un siervo ungido de Dios para darle la marca necesaria de lo sobrenatural. ¿De dónde sale esta práctica? De comprar aceite y que un siervo de Dios, un ungido de Dios, ¿cierto?, ore por este aceite y automáticamente, como un pase mágico, disculpe la palabra, se convierta en un aceite ungido para ungir. ¿De dónde sacamos eso? Seguramente usted tendrá en su mente el versículo de Santiago 5:14. Y es bueno que lo tenga presente porque lo examinaremos más adelante. Búsquelo en su Biblia si lo quisiera, porque todos los que ungen con aceite se toman de ese versículo para que dé pie a su doctrina o a su pensamiento. Santiago 5:14. El ungir con aceite, que literalmente significa untar con aceite, se hacía para consagrar a alguien. Ejemplo, Salmo 133 del versículo 3 al 5. Con cuernos o con gotario. El gotario se le llama redoma. Los antiguos también usaban el aceite de oliva, dice, ingerido o untado como ingredientes medicinales, ya fuere hinchazones, dolores o heridas. El aceite de oliva era un elemento infaltable en los remedios de la época. Lucas 10:34, Marcos 6:13. En la antigüedad era la grasa del aceite de oliva la que ayudaba en esa forma en la limpieza. Al igual que hoy, el jabón simple se le agregan todo tipo de perfumes y fórmulas para la higiene. Son aceites. Champú, anticaspa, jabón medicinal, etc.
En aquellas épocas también el aceite se le agregaban todo tipo de recetas. Salmo 104, versículo 5, Mateo 26, versículo 7, Marcos 16, versículo 1, Juan capítulo 12, verso 3 y Hebreos capítulo 1, verso 9. El problema mayor de esto es que el aceite básicamente era un producto medicinal y aromático, por lo cual era usado constantemente en la vida cívica del pueblo hebreo. Siempre se usaba el aceite. Lucas 10, 33, 34 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Buen pasaje, ¿no? ¿Acaso tendremos que pensar que el samaritano lo ungió con aceite representando la unción del Espíritu Santo? La respuesta es no. Era un aceite medicinal, así como el vino también se lo tomó como medicina, que lo puso en las heridas para sanarlas. Si usted se recuerda, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toma vino para tus continuos dolores estomacales. Entonces, se usaba para medicina. El aceite se usaba para perfumes, pero también para medicina. Entonces, este hombre, cuando llevó al mesón a este moribundo, hablando del samaritano, lo limpió las heridas con aceite medicinal. Y seguramente también el tema del vino era para la medicina. Sigamos con el Salmo 104, versículo 15. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. El aceite como perfume, ¿cierto?, en el rostro, como para embellecer. De igual manera que el pasaje anterior, este aceite será que es el Espíritu Santo que hace que brille el rostro, la respuesta es no. Este aceite es un aceite perfumado que se usaba como ungüento. Mateo 26, 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿La mujer estaba representando con ese aceite el Espíritu Santo? La respuesta es no, sino que lo estaba ungiendo para su muerte, dando a entender que él era merecedor del mejor perfume en su sepultura. Los muertos se ungían con aceite, se limpiaban con aceite medicinal. Y esta mujer usó el mejor perfume, el más caro, para ungir a Jesucristo en su muerte, como dando la antesala del momento de su muerte. Entonces, ¿era representante del Espíritu Santo ese aceite? La respuesta es no. Dice, porque los muertos eran lavados y ungidos con aceites y perfumes en su muerte, por ende era un aceite medicinal, no para sanarlo, sino para honrarlo en su partida. De ahí viene el concepto oleado y sacramentado, oleado de óleo, de aceite. Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Las especias que llevaron eran aceites medicinales para ungirlo en su sepultura, para honrarlo en su partida. No nos olvidemos que cuando se usaba aceite era solamente para ungirlo y darle una dignidad o un cargo importante, como reyes, sacerdotes y por supuesto Jesucristo. Lo cual sí o sí era representante del Espíritu Santo, pero no para ungir enfermos o cadáveres, porque el primero era para sanarlos y el segundo era para darle una honra en su partida de esta tierra, por ser un elemento de sanidad física. Marcos 6, 13. Y echaban fuera demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso de ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban es una sanidad física. Le echaban aceites medicinales para una sanidad física. Según lo leído anteriormente, este ungimiento no podía ser representante del Espíritu Santo por dos razones. Una es porque ya vimos que era un aceite medicinal, y dos, porque el Espíritu Santo aún no estaba operando, porque Jesús no había muerto ni resucitado para que enviara a su representante o vicario a la tierra. No estaba el Espíritu Santo con nosotros en ese tiempo, faltaba tiempo para el Pentecostés. El problema mayor de esto es reconocer por los que practican tal cosa que es un símbolo o ritual simbólico en representación del Espíritu Santo, lo cual sería una herejía del porte de un edificio, porque si de rituales simbólicos hablamos, tendríamos solo dos: bautismo en agua y Santa Cena. No hay otro ritual simbólico dentro de la iglesia cristiana: Santa Cena y bautismo en agua. Entonces, si yo unjo a un enfermo con aceite, estoy haciendo una representación, estoy haciendo un simbolismo, estoy haciendo un sacramento, un ritual simbólico. Entonces no existen tres sacramentos en la vida del creyente, existen dos: Santa Cena y bautismo en agua. Incluso aquí entre paréntesis sacamos de inmediato el lavamiento de pies. Solo dos sacramentos, solo dos rituales simbólicos. Usted no puede ungir con aceite a alguien representando al Espíritu Santo. Por ende, este ritual de ungir con aceite a los enfermos estaría tan equivocado como lavarse los pies entre el pastor y los diáconos como representación del servicio. Por lo tanto, ¿para qué tener que representar el lavamiento de pies, el servicio que debemos tener entre nosotros? ¿Para qué representarlo si lo podemos hacer? ¿Por qué tenéis que representar el servicio? Sirvamos, así de simple. No representemos algo, sirvamos. ¿Y para qué representar al Espíritu Santo con aceite de supermercado si Él está entre nosotros? ¿Por qué tener que representar al Espíritu Santo si está entre nosotros y habita entre nosotros? No nos olvidemos de los ungüentos a los sacerdotes o reyes para recibir una ordenación, representación al Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento no estaba viviendo entre nosotros el Espíritu Santo y se representaba con el aceite, con cuernos y redoma. Voy a decirlo de inmediato. Si usted se recuerda el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como, cierto, el aceite que baja desde la barba de Aarón, y usted se sabe el pasaje. Ahí se ungían los sacerdotes con aceite, representando la unción del Espíritu Santo. Pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tener que representar nosotros ahora el Espíritu Santo si está entre nosotros? Los muertos, para olearlos y sepultarlos, de aquel nace el dicho oleado y sacramentado. Para sanar heridas, aceite especial medicinal. Este es el aceite que usó el samaritano y los discípulos de Jesús en el relato de Santiago. Para perfumar personas y ambientes, la tsunamita del Cantar de los Cantares nos habla de este perfume. Para combustibles de las lámparas, los candeleros y toda iluminaria era con ese elemento. Santiago 5:14. Este es el versículo. Este es el versículo que muchos se toman para su práctica. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este es el versículo más usado para dar pie al ungimiento a los enfermos con aceite en este tiempo. Pero este versículo realmente da pie a entender que el aceite comprado en la esquina
puede sanar al enfermo y sea representante de algo que no sea el Espíritu Santo y que esté ausente entre nosotros? Como lo es el Espíritu Santo del Dios entre nosotros, ¿no será que estamos tratando de tomarnos de un concepto que solo lo manejaban los hebreos de hace ni más ni menos más de 2000 años atrás y pretendamos hacerlo santo solo con la oración de un mortal, aunque sea pastor, obispo, presbítero, anciano o maestro? Piénselo mientras estamos conversando. O un simple hermano que por la desesperación o ignorancia y en ausencia de algún ungido, él mismo aplicó su inquebrantable fe y oró sobre este aceite pensando que sería más eficaz la oración ante el enfermo que orar imponiéndole las manos al enfermo solo con fe para que sane. ¿Sabrá este hermano que el aceite no sana al enfermo, sino la fe? Entonces, este aceite que se habla en Santiago 5:14 no es representante del Espíritu Santo, sino que era un aceite medicinal. Entonces, la Biblia diría, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Claro, estas personas ungían y limpiaban las heridas de estas personas y oraban por fe para que también sanaran. Pero no era el aceite el representante o vicario del Espíritu Santo. Eso es un error. Es como si nosotros oráramos por la medicina que se le aplica a nuestros enfermos en las iglesias. Claro, le decimos que se tomen las píldoras, se tome la medicina, se tome las pastillas, pero con fe, creyendo que también son instrumentos que Dios toma para sanar a su pueblo. Pero esas pastillas no son representantes del Espíritu Santo. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, no es el aceite. Por lo tanto, no es el aceite de maravilla ni de oliva comprado en el almacén de la esquina que a través de una oración se transforma milagrosamente en un aceite santo lleno del Espíritu Santo de Dios que sanará al enfermo, ni es representante de alguien que no esté presente, sino es la oración de fe que sanará al enfermo con imposición de manos santas. En todo caso, sé que venden aceites ungidos para estos propósitos. Pero de todas maneras, el fin es el mismo, por aceite. ¿Habrá alguna diferencia con el agua bendita de los católicos romanos? Ninguna. Seguramente la diferencia es tan solo quién oró por él, y nada más. Uno con agua y el otro con aceite. Pero los dos representando a alguien que no se ha ido de nosotros, sino que muy por el contrario, está siempre con nosotros desde el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Es la presencia del Espíritu Santo que es vicario de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, ¿para qué tener que representar al Espíritu Santo si éste está entre nosotros? Yo creo que es bastante interesante el tema, porque todo lo que hacemos tiene que ser en un contexto bíblico. No representa el Espíritu Santo con aceite, porque el Espíritu Santo ya está entre nosotros. Simplemente ore por los enfermos, imponiendo manos santas, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo haga la obra a través de la fe del enfermo, ¿cierto? Y a través también de la convicción de que la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Pregúntale a su pastor, pregúntale a su maestro, y que esto sea tan solo de bendición y poder acercarnos más a la pureza de la Escritura. Buenas tardes, gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga.